Buenas noches, amigos. Empezamos hoy, jueves 11 de noviembre de 2021, el 19º taller de evolución y autoayuda con el tema de el frío y las alcantarillas. Tema que supongo que ya adivinaréis por dónde van las cosas. Saludamos a Margot Rodríguez, que nos dice hola a todos, a Juan Gómez, buenas noches, a Juan Antonio Martínez, a Elia Arancha, a Luis María Blanco, buenas tardes, Jimmy García Lunar, desde Venezuela, nos dice, Arwen, buenas noches, Romy del Cosmos, buenas tardes, y buenas noches, nos dice también Pedro Calvo. Estamos 13 y vamos a ver si pasan este minuto que queda hasta las 9 y empezamos el tema. Hoy el tema va a ser un poquito más corto, me parece, lo cual dará más origen a preguntas o más ocasión, que pueden ser de lo de este tema o de temas anteriores. Y ya prácticamente se puede decir que el próximo día, el próximo taller, el 20º, empezaremos a dar las primeras nociones sobre la mente superior. Ya sabéis que los mentales debéis atacar a la mente superior cuando tengáis las reglas muy afinadas, muy bien cumplidas y los círculos lo mismo, no antes. Debéis acostumbraros a no hacer lo que se dice en el taller de la semana, sino guardarlo como reserva para aplicarlo cuando estéis preparados. No empecéis antes de tiempo, ni los chicos ni las chicas. Y también otra sugerencia que quería hacer es que os guardéis los talleres en vuestro propio ordenador. Ya sabéis que si alguno no sabe cómo se hace, ya daré un enlace que se puede dar para que estén seguros, porque pueden ocurrir cosas que se hablan, de que si la luz puede fallar, las comunicaciones, y el futuro puede ser un poco inseguro. Bien, pues ya son las 8 de la noche, así que empezamos. Voy a quitar el chat. Ya está. Eso es. Y empezamos con el frío en las alcantarillas. Dijimos el día pasado que hablábamos de la salud, que la salud dependía de que no hagamos agresiones al organismo y que las agresiones podían ser físicas y emocionales. Que las físicas eran fáciles de localizar y de poner remedio, porque de lo que hay que hacer es poner remedio. Y que las emocionales eran más difíciles, podían pasar desapercibidas, porque tampoco sabemos que las emociones impliquen enfermedad o dolencia. Pero las físicas son más fáciles, siempre que sean en un lugar claro, localizado del cuerpo, y que podamos observar ese lugar el día siguiente o al otro, y ver si hacemos algo sobre ese lugar que origine la dolencia. Pero el frío no siempre se percibe. Se percibe si es muy agudo, si es clarísimo, pero si es suave, no se percibe. Si es suave y prolongado, puede pasar desapercibido. Y puede pasar desapercibido, sobre todo si es de noche. Porque de noche todos dormimos y no somos conscientes de lo que pasa, ni siquiera de lo que le pasa a nuestro cuerpo. Y dormimos, algunos hay que dormir con el cuerpo hacia arriba, eso no tendrán problema, pero mucha gente duerme de lado, al lado derecho, y el corazón queda libre, o al lado izquierdo y el corazón queda un poquito más comprimido. Y entonces, en ocasiones, aparece lo que se llama ciática, debido al nervio ciático, al que se atribuye el mal. Algún pinzamiento, pero que no podemos saber porque el nervio ciático no se ve ni se puede tocar.
Y lo que sí dicen es que, en general, la ciática da en un lado, el derecho o el izquierdo, y da pues en una zona que es, pues digamos, los riñones y el muslo, en la cintura, en esa zona, ahí. Bueno, pues a mí me dio un fuerte ataque de ciática hace ya bastante tiempo, pero conocía el tema de las agresiones y pensé, qué puedo yo haber hecho para agredirme en ese sitio tan raro, que está siempre cubierto? El muslo, la cintura y los riñones. Y caí que la única cosa que podía haber hecho, porque no tenía conciencia de nada, era el frío por la noche, que pues me enfrié. Yo no me di cuenta, pero el organismo sí se dio y reaccionó. Y entonces lo que hice fue ponerme 2 toallas viejas que no se usaban en esa zona del cuerpo al dormirme. Y por la noche, cuando me cambiaba, como yo por lo menos me despierto, pues me cambiaba las toallas de sitio a la zona que está arriba, no en contacto con el colchón, sino arriba. Felizmente, la ciática desapareció muy rápidamente porque nuestro organismo, nuestro cuerpo reacciona magistralmente a la ausencia de agresión y desde entonces llevo ya años, no he tenido ni un solo problema de ciática. Es más, hace unos meses un amigo me llamó y me dijo, oye, estoy doblado, estoy en la cama porque he tenido una ciática impresionante. Le dije, frío, ponte 2 toallas viejas en la zona que está arriba del cuerpo cuando te vas a acostar y manténlas así durante la noche, a ser posible. Una semana después me llamó y me dijo, oye, mano de santo, ya no he vuelto a tener nada de ciática. Y hace una semana, un familiar me llamó y me dice lo mismo, oye, que estoy con una ciática, de aquí te espero. Y le dije, frío, ponte esto, ponte las toallas. Y me dice, tienes razón, la noche anterior noté frío, pero tenía una manta floja y fina y no me levanté por pereza, pero sí, me pondré. Todavía no me ha dicho nada porque ha sido hace muy poquitos días. De forma que el frío es un enemigo sibilino, insidioso, muy malo, porque pasa desapercibido. La ciática es una aplicación, por lo menos en algunos casos, que yo he comprobado personalmente y también en gente conocida, de frío mientras duermes, en la noche. Vamos a hablar de otro caso que es todavía peor. ¿A qué llamamos aquí alcantarillas? Pues llamamos alcantarillas a las tuberías por las que evacuamos, sobre todo, líquidos. Porque en esa zona están los órganos reproductores y el frío es un mal enemigo de nuestros órganos reproductores. Recordemos que la dolencia que se generaba era el área de un rectángulo, que tenía como base el tiempo en que dura la agresión y como altura la importancia, la gravedad, la dureza de esa agresión. La dureza que le atribuimos nosotros, si es emocional, pero la dureza real si es física. Pues bien, si la base es casi infinita, de 10, 20 años, una pequeña altura va a dar origen a un área descomunal. De forma que no hay que extrañarse si inadvertidamente, sin darnos nosotros cuenta, tenemos un problema de aparato urinario. El primer aviso es la infección, pero la infección puede llegar muy tarde, después de años y años de agresión. Si se repite la infección porque ya el aparato urinario, la zona baja, la zona extrema de la vejiga, está ya muy dañada a base de frío consecutivo durante años y hay inflamaciones y hay consecuencias, entonces las infecciones se repiten. Y si tienes 2 o más en un año, te van a decir que te hagas
una ecografía. Y la ecografía a lo mejor va a descubrir un problema con tu vejiga, porque una vejiga normal puede tener hasta 500 centímetros cúbicos de volumen cuando está llena de líquido, de orina. Pero si hay un problema y hay una inflamación en la próstata que está en el órgano, en la uretra, en la uretra, pues la próstata se inflama y al inflamarse, como abraza al tubito de la uretra donde evacúa la orina, aprieta ese tubo y estrecha y dificulta la salida. Y la orina no puede salir. La vejiga hace fuerza con sus músculos para que la orina salga, pero si luchan la próstata estrechada y los músculos, siempre gana la próstata. Y los músculos no pueden evacuar la orina. Y la orina se queda retenida en la vejiga. Y la vejiga, que es como un globo, crece, se va hinchando, se va hinchando. Y de 500 pasará con los años a 1000, y a 1500, y a 2000, y a 2500, y según he oído, hasta 3000. Se ha dado algún caso. Claro, eso no es gratuito. Ese crecimiento desaforado de la vejiga no es, si pasa sin más, no, tiene consecuencias. Porque entonces la presión que ejerce la vejiga en la orina sobre todas las paredes de la vejiga hace que a lo mejor alguna válvula de los uréteres se rompa y la orina refluye por el uréter hacia el riñón y puede inundarlo y volverlo lo que se llama atrófico, que no funciona, que está temporalmente fuera de combate. Incluso puede llegar al riñón y puede infectarse, porque el retener orina mucho tiempo hace que en las partes retenidas las bacterias proliferen y eso crea infección e infecciones continuadas. De manera que es un problema que puede pasar a crónico. Y eso es malo porque la inflamación quizás no se pueda reducir. Primero tratamiento médico, medicinas, pero es posible que la inflamación esté en un nivel tan alto, tan persistente, tan asentada, que no se pueda reducir. Y entonces, si esa inflamación se da en una persona con el nivel de evolución bajo, será maligno. Y si es un buscador o una persona con un nivel de evolución alto, será benigno. Pero en cualquier caso, es posible que haya que llegar a la operación. Y la operación significa amputación. Total o parcial. De forma que el sujeto se va a quedar casi sin virilidad o plenamente sin virilidad. De manera que no es una tontería, hay que tomar partido, hay que tomar medidas. Y esto hablo de los hombres, de los que tenemos próstata. Las chicas no lo tienen, no la tienen, pero sí que es recomendable que eviten el frío en esa zona. No sentarse en sillas de plástico que estén frías, en sillas metálicas que estén frías, en sillas de piedra o bancos que siempre están fríos. No usar agua fría en esa zona, no tener frío ahí. Es muy molesto y el frío es un enemigo muy insidioso de los órganos de reproducción. Ellas lo tienen dentro del cuerpo, nosotros lo tenemos fuera. Y entonces nuestro órgano es más accesible y más vulnerable al frío. De forma que una comprobación es que todas las noches, 5 minutos después de acostarse un hombre, se palpe a ver si hay frío y notará que esa zona está fría. No es un frío que hace daño, no es un frío que avisa, es un frío que está ahí, que es pequeño, la altura del rectángulo es pequeña, pero la base a lo mejor tiene años. De manera que si hay un frío, hay que cortar ese frío, hay que evitar ese frío. Y entonces, ¿cómo? Pues con una bolsa de agua caliente, con un paño caliente,
con una bolsa de semillas calientes o con la mano. Hay que hacer que el frío desaparezca. Y la mano, el cuerpo, el brazo, aporta calor suficiente para que esa zona se quede caliente. Y al cabo de varios minutos, un cuarto de hora, la zona se pone caliente y ya no se vuelve fría, aunque no estará de más vigilarlo. De manera que por las noches, mucho cuidado con el frío moderado que no se percibe, pero que inflama el conducto, la próstata que está en el conducto urinario. Y entonces los riñones pueden sufrir, van a sufrir como consecuencia de esa vejiga inflamada que no funciona bien. Y unos riñones que no funcionan, que tienen problemas, tienen que tratarse con antibióticos, pero si el problema persiste y el organismo no es capaz de superar esa mala situación, puede llegar la insuficiencia renal, que es mortal. Así que en extremo estamos hablando de algo que te puede llevar al otro barrio. Y ya sabemos que no es dramático el tema, pero si se puede evitar, mejor. Por tanto, no frío en la cama, no frío en el aparato reproductor, calor, aunque sea con la mano, y todos los días. Vigilar que no haya frío en esa zona. Prácticamente este es el tema de hoy. Quiero hacer hincapié en un asunto que he observado que me temo que no se le ha percibido. El taller pasado, el 18º, en la descripción del vídeo, debajo, dejé un enlace a un artículo titulado Más vale prevenir, relacionado con la salud, con la supervivencia, con nuestro cuerpo, con nuestro futuro. Leedlo y estudiadlo bien, porque nuestro organismo es importante y preservarlo es importante. Las dudas que surjan de esos posibles artículos, mejor resolverlas en la web en la que están colgados, no aquí. Repito, leed el artículo Más vale prevenir del taller pasado. Y con esto doy por terminada el taller de hoy y pasamos a las preguntas que tengáis de lo de hoy o de otros talleres anteriores. Decir que ya el próximo taller tocaremos el tema del cuerpo superior, la mente superior. Pero quiero advertir que debéis estar muy bien dominando las reglas y debéis estar muy bien dominando los círculos antes de empezar a hacer ejercicios con la mente superior, los chicos, y con el corazón superior, las chicas. No aceleréis, no queráis correr, porque si no os funciona, os podéis desanimar y eso sería malo. Tener paciencia, esperad a que estéis preparados y entonces ya atacaréis el tema que os corresponda. También decir que sería bueno que estos talleres os los pasáis a vuestro ordenador para que si ocurre cualquier cosa no estéis dependiendo del exterior, sino que tengáis en vuestro propio ordenador aquellas cosas que os interesan más. Si alguien tiene dificultades, ya diciéndolo, diré el enlace con un programa que se pasa, un YouTube al ordenador propio. Y nada más. Vamos a ver qué da de sí las consultas y las dudas de hoy. Vale, ya está. No he dicho antes que... Vamos a ver dónde me he quedado. Adela Cervera, buenas noches, nos dice. JFLG, que ya se incorpora después de unos días de ausencia. Matías, Juan Gómez, dice que sí, que le interesa mucho cómo descargar. Bueno, pues vamos a ver si, ya que no hay ninguna pregunta, yo descargo con
Videocyborg. Y voy a pasar aquí. Este es el enlace de Videocyborg. Lo podéis copiar y sí, pues aquí está, Pedro y Juan. Vale, Suga, pues muy bien, bienvenida. También Australopiteca. Es bueno tener, yo lo practico mucho, tanto que el otro día tuve que limpiar el ordenador porque me descargaba 3 copias de cada vídeo interesante, pero claro, con eso las descargas se pusieron en un plan kilométrico y tuve que limpiar y dejar un vídeo interesante de cada ejemplar. Bien, pregunta Arnaldo. ¿Cuál es tu opinión sobre el vegetarianismo y su alegada relación con la espiritualidad? Desde hace años soy vegetariano. Alguna vez me salgo por conveniencia momentánea de haber comida en la nevera. Pero yo pienso que es bueno para el cuerpo, aunque hay que tener cuidado con la vitamina B12 y con todo lo relacionado con la anemia. No hay que llevar las cosas a un extremo, pero tengo mis dudas sobre que esté relacionado con la espiritualidad. Más bien diría que la espiritualidad y el vegetarianismo pueden ir juntos, pero no porque una sea la causa de la otra, sino porque ambas son consecuencia del nivel de evolución de la persona. El nivel de evolución te puede llevar a no querer comer carne de otros animales, de otros seres vivos. Te puede llevar a eso. Y también te puede llevar el nivel de evolución, evidentemente, a ser un buscador y buscar la plenitud como ser humano. De manera que yo la veo ambas cosas como consecuencias. Y la raíz está en el nivel de evolución, que es el verdadero motor de nuestro comportamiento integral en todos los campos. En todos los campos. Sí, una persona con un buen nivel de evolución será buen padre, buena pareja, buen hijo, buen vecino, buen trabajador, será bueno en casi todo lo que emprenda, porque tiene un motor de exigencia, de disciplina, de cuidado, de ética, y eso le va a hacer pues ser bastante perfecto en todas las facetas de su vida, o por lo menos más de la media. Dice Jimmy, últimamente he tenido problemas en mantener los pies calientes. Ya. Yo te preguntaría, Jimmy, ¿cuál es tu tensión? Si eres hipotenso o hipertenso. Porque si eres hipotenso, si tienes tensión baja, puede haber una relación. Y eso te acompañará hasta tu muerte. Si es por eso. Yo también tengo los pies fríos. Pero también tengo tensión baja. Esto es un seguro de vida, la tensión baja. Los que tienen tensión alta tienen que estar cuidándola porque es malo. Los que tenemos tensión baja tenemos como más, nuestro corazón necesita ir menos forzado. Puede ir, pero la consecuencia es tener frío en los pies, ser friolero. Bueno, pues esto se soluciona con más abrigo y pues si hace falta, pues con alguna estufa o con ponerse cerca de una calefacción. No tengo solución para eso. No creo que se deba a una agresión, sino más bien a una forma de ser. Sugar, de acuerdo. Es bienvenido. Vale. Lo siento. Pregunta Matías, ¿qué es una iniciación y qué relación tiene con un camino?
¿Es la puerta de entrada a cada camino de trascendencia? Sí, esto último me parece que es lo más acertado. Una iniciación, vamos a ver, hay caminos que, o asociaciones, agrupaciones, que enfocan esto del camino como una especie de cosa reducida a unos cuantos elegidos. Y entonces quizás tienden a llamarle iniciación, una cosa iniciática. Yo no me gusta esa perspectiva de considerarte miembro de un grupo elegido. Todos estamos elegidos por arriba para parecernos a arriba. Y unos responden y otros no. Hay a quien le gusta cierto ambiente de exclusividad. Y entonces pueden llamarle iniciación. A mí nunca se me ha ocurrido utilizar la palabra iniciación en ningún artículo de la web o en ningún vídeo del camino. Pero sí, la iniciación es los primeros pasos de un camino. Por tanto, la puerta de entrada, yo más bien diría, el concepto que yo tengo es los primeros pasos. Es decir, las reglas podría llamárseles. Las reglas es la iniciación al camino que aquí explicamos. ¿Cómo empiezas? ¿Cómo comienzas el pulido, la limpieza, el perfeccionamiento, los primeros pasos? De forma que no sé distinguir, no puedo hacer hincapié en que son los primeros pasos y no la puerta de entrada. Es posible que en algunos casos, en algunas organizaciones, sea más bien la puerta de entrada. Es decir, el pasa no pasa, el acceso, la puerta abierta para que entres o cerrada y no entras. Eso podría ser la iniciación. Dice Australopiteca, yo también soy de tensión baja y en invierno no hay manera. Parezco una cebolla. Bueno, pues yo también. En invierno, pues claro, abrigarse. Y abrigarse desde los pies. Hay calcetines especiales para frioleros, que tienen 2 capas. Búscalos, Australopiteca. Ya digo, ser de tensión baja es una ventaja. Ser de tensión alta, sobre todo cuando ya tienes cierta edad, pues puede originar no problemas, pero sí requisitos, tareas incómodas, como andar mucho tiempo. Y eso, pues, si puedes hacer tu vida normal, es mejor. Sobre todo, los frioleros podemos tener un problema en unos meses, dentro de unos meses. De manera que hay que agenciarse ropa suficiente para pasar un invierno crudo. Dice Romy, Fernando, ¿cree usted que esta batalla que estamos librando en la actualidad está perdida? No, de ninguna manera, al revés. Creo que está ganada, pero nos costará esfuerzo. ¿Ganarán otra vez los malos? Yo creo que no. Creo que no. De esto, aquí no pongo nada, pero, por ejemplo, en laverdad.com, todo seguido, laverdad.com, ahí tengo muchas cosas sobre estos temas. Estáis todos invitados a ir allá. Y de esto, pues ya sabéis que prefiero por discreción no hablar aquí. Dice, ¿ganarán otra vez los malos como ocurrió con Constantino y Teodosio, que cambiaron el rumbo de Occidente imponiendo una doctrina inventada? No, porque porque en aquel entonces la gente era muy ignorante, la gente era analfabeta, la gente tenía mucho sentido mágico de la vida, cosa que es muy malo, porque se presta mucho al engaño.
si todos recordáis las películas del oeste, en Estados Unidos, en que llegaba un señor con dos caballos y una carreta y empezaba a vender pócimas, líquidos, frascos que curaban esto y lo otro. La gente lo compraba, luego el tío se marchaba, aquello no curaba nada, pero como ya no volvía a ver por ese pueblo nunca más en la vida, pues no pasaba nada. De manera que esto también ocurría en la antigüedad. En la antigüedad se daban muchos timos a gente iletrada, ignorante, analfabeta, que se les engañaba con mucha facilidad. Y los espabilados, pues, hacían su agosto. Bien, pues esto yo creo que ahora ya no pasa. Ahora ya no sucede esto y hay mucha gente que está con cultura y con criterio propio y que no se deja engañar. De manera que no creo que perdamos los buenos. Dice Margot, yo ya he ganado. Bien, me dan ganas de preguntarte cómo, pero no quiero hacerlo porque no quiero hablar de ese tema en estos talleres. Aquí hablamos de la mejora personal, exclusivamente. Lo otro, en esa web que os he dicho, la verdad, solo la verdad.com. Ahí uno puede explayarse todo lo que quiera. Tampoco en Facebook. También en Facebook, pues he tenido dificultades y he decidido no hablar más que de temas inocuos. Dice Spider-Dram, hace algunos años que bajé considerablemente la ingesta de carne, sobre todo vacuna. Me considero un vegetariano intermitente y hace 4 años que no consumo azúcar blanca. La reemplazo con miel. Igual hago yo. Sí. O sea, eliminar la carne, yo lo hice hace muchos años. Y tomar solo pescado. Y también, pues, si alguna vez hay que dejar eso y tomar algo, pues tomar, pero carne no. Y carne roja menos. Ni embutidos, ni tal, ni azúcar blanca. Miel, efectivamente, es mejor. Y el cuerpo va muy bien. Si sumas el ser buscador, el tener un buen nivel de evolución, el cumplir las reglas, el seguir los círculos, el empezar con tus tanteos con la mente superior o con el corazón superior y el cuidar la salud, pues entonces estás haciendo todo lo necesario, todo lo suficiente para tener una buena vida, una larga vida y una vida lúcida, sin problemas de cabeza en los últimos años. De manera que, por lo menos, yo animo a que sigáis el tema de la evolución y de la perfección y de la plenitud. Porque solo trae beneficios. El comer carne o no, eso depende de cada uno. Hay sensibilidades y hay otras sensibilidades. Hay gente que le da importancia y gente que no le da importancia. Yo de eso no me inmiscuyo. Cada cual que haga lo que crea. Lo que no es bueno es beber mucho, fumar, no digamos ya las drogas, el hacer comidas copiosas y con productos que sabemos todos que son malos, como los picantes, etcétera. Pero evitando esto, luego ya cada cual es libre de hacer el sistema alimenticio que elija. Dice Pedro, el tema del frío en los pies y manos tiene que ver con la circulación de la sangre y con la constante de calor del cuerpo. Yo diría que con la circulación de la sangre, sí. Ya la constante del calor, no sé muy bien a qué te refieres, Pedro. Pero sí he observado que la gente que tenemos tensión baja, en general, tenemos tendencia a pasar frío. Y por tanto, bueno, pues hay que tomar medidas, hacer ejercicio todos los días. Si uno lleva una vida sedentaria y no hacer ejercicio yendo al trabajo y viniendo. Mari Carmen Sánchez dice, hola Fernando, hoy he leído una frase que decía, una hoja no se mueve sin que Dios lo sepa. Y algo así quiere decir que todo es un plan perfecto y si es así, ¿de qué preocuparnos o cambiar, evolucionar? No. Vamos a ver, esa tendencia a echarle a Dios la culpa de todo y de pensar
que todo lo que nos pasa es porque Él lo ha decidido, es falsa, así, tajantemente. No. La forma de organizar el mundo de la divinidad no es yo llevo el carro, llevo las riendas, tengo todos los seres ahí delante y yo tiro del que quiero. Eso de que Dios se lleva a los mejores es una majadería. Es decir, que una hoja no se mueve sin que Dios lo sepa, no, no. Dios no está pendiente de las hojas. Dios hizo una creación muy bien hecha y dio a cada individuo los medios para progresar, evolucionar y llegar hasta ella. El que quiere los usa y el que no quiere no los usa. El que ha trabajado y ha tenido ética y sentido de la solidaridad y de la empatía para con los semejantes ha mejorado. Y el que no ha tenido nada de eso y ha sido un baldragas y ha vivido la vida despreocupadamente, pues no tiene nada de eso. Y Dios, la divinidad, consiente que hagamos lo que queramos, que nos acerquemos a ella o que nos mantengamos distanciados de ella. A Dios, a la divinidad, no se la ofende. Nada que hagan los humanos ofende a la divinidad real. Y por tanto ella no castiga, ni premia, ni decide qué le va a pasar a cada uno. De la salud somos responsables nosotros. La muerte nos la procuramos nosotros, salvando el que hay un desgaste del organismo y que a los 100 años, pues efectivamente ese organismo generalmente va a estar muy mal. Y a los 90 también. Pero achacarle a Dios la culpa de las cosas, de ninguna manera, Mari Carmen. No, es una equivocación. Es una equivocación sembrada, pero equivocación. Tenemos que preocuparnos. No preocuparnos, sino que tenemos que procurar cambiar y evolucionar. Porque esa es la forma de ser felices. Y de acercarnos a ella. Y de acercarnos a su forma de ser. Y su forma de ser es la felicidad. Entonces, claro, que hay que ocuparnos en cambiar. Espero que quede claro. Si no, pregunto otra vez. Dice Pedro, la constante de calor tiene una relación directa con el hígado. Cuidado con el uso de bebidas frías y de verduras que tienen mucho ácido, como las verduras con hojas, las verduras de hojas. Bien, pues yo alguna cosa de estas no la sabía, pero dice, todo en el universo tiende a enfriarse. Sí, la entropía. Por eso conviene guardar en calor el cuerpo, efectivamente. Los lugares por los que más se pierde el calor son el vientre y la cabeza. Bueno, pues algo más que sabemos. Desde luego, el frío es un enemigo. Eso comprobado. Comprobado. Y yo de lo que más sé, los lugares que ataca son los dos que he dicho en este taller. Dice Shua, cierto, lo del frío en pies y manos en los hipotensos. A mí me pasa. Sí, creo que es general. Creo que es general. Pero, dice Juan, pero podría haber como un destino predeterminado, como la historia de tu vida, pero también el libre albedrío para tomar tus decisiones respecto a ese destino predeterminado. No, Juan, no hay destino predeterminado. Vamos a ver. Depende de qué sentido demos a la palabra predeterminado. La plenitud tiene determinado, deseado, que todos alcancemos la perfección, la plenitud similar a la suya. Ese es su objetivo. Para eso nos creó. Ahora bien, ha dado libre albedrío, libertad a la persona para que organice su vida a su manera y responda al llamado sutil de la divinidad o no responda. Y no se ofende, ni se enfada, ni se disgusta, ni se contraría cuando uno no responde. Espera, porque tiene todo el tiempo del mundo. De forma que si a destino predeterminado le das la acepción de deseo de la divinidad de que tú seas pleno, sí, pero
si le das la acepción de que ya tienes un lugar más o menos bueno en el futuro tuyo, no. Tú no tienes ningún lugar, nadie tiene ningún lugar predeterminado. Está el deseo de la plenitud de que alcancemos la perfección junto a ella. El tiempo que te cueste es cosa tuya. Y al camino que van, algunos lo van a tener muy crudo para llegar a la meta deseada por la divinidad. Lo mismo, es un tema un poco, hay que matizar, y si hay alguna duda, Juan, vuelve de nuevo. Antes he comentado, dice Mari Carmen Sánchez, antes ha comentado que piensa que la humanidad va a mejor, pero también hemos hablado que son una minoría los que se preocupan por evolucionar. Sí, lo que pasa es que hace 1000 años o 2000 eran una centésima parte de minoría. Es decir, como sucede que un buscador no puede ir para adelante y para atrás en el camino, como sucede que lo que se gana en capacidades superiores, las capacidades superiores no la pierden ni la olvidan, la mejora permanece. Y el ser que ha llegado a mejorar, pues ahí se queda. De forma que si miramos vamos a decir así, la media docena de encarnaciones que hemos tenido, hace 2000 años, todos estábamos más abajo de nivel de evolución. Yo también. Yo hace 2000 años seguro que no tenía los conocimientos que tengo ahora. Por tanto, la humanidad hace 2000 años estaba más en mantillas, más en pañales, más ignorante, menos evolucionada que actualmente. De forma que vamos a mejor, pero a una velocidad como humanidad deplorablemente lenta. Y por eso nos queda mucho. Una cosa es lo que nos queda como sociedad y otra cosa es, Mari Carmen, lo que te queda a ti personalmente como ser humano. Es posible que a ti te quede menos y que a la sociedad en conjunto le quede mucho más tiempo necesario para llegar al plan que la divinidad tiene para todos nosotros. Pero, bueno, pues aquí cada cual hace las cosas, hace la tarea como mejor quiere y como mejor sabe. Y el resto ya sabemos que no podemos influir en ellos más que muy ligeramente, por la vía de la enseñanza, del ejemplo y de los cercanos, y eso de los cercanos, y tampoco con seguridad de conseguir lo que deseamos. Dice Juan, lo digo porque estoy últimamente leyendo cosas de estoicos y se me viene ahora a la mente, por ejemplo, lo del amor fati. Ay, madre. Lo del amor fati. Espero que se te haya cortado el comentario, porque no sé lo que es el amor fati. Sí, en cambio, sé lo que son los estoicos. Los estoicos era una escuela de Atenas, la escuela estoica, fundada por Zenón de Citio, que a mí me gusta mucho porque era muy, muy acertada, todas eran acertadas, pero era muy clara en sus definiciones. Los estoicos, Séneca, aunque no hay ningún maestro romano que sea digno de mención. Marco Aurelio era un alumno aventajado y Séneca era un alumno aventajado, pero creo que ninguno de los dos llegó a maestro. Dice Tania, ya tengo la respuesta a lo tuyo, Tania. La señal está muy mal. No he podido escuchar la charla. Tendré que escucharla en otro momento en diferido. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Ya lo siento. Dice Pedro, amor fati es amar todo lo que llega a tu vida. Bien. Dice,
Y se me viene ahora a la mente, por ejemplo, lo del amor a todo el que llega a tu vida. Sí, todas las escuelas, la estoica, la epicúrea y la escéptica, todas enseñaban lo mismo: el camino de la ética, de la plenitud y de la perfección. Lo que, como cada escuela la había fundado un maestro distinto, uno que había llegado a la cima, pero que había empleado su vocabulario y sus ejemplos, pues entonces, si no se sabe nada, puede parecer que hablan de cosas distintas, pero un buscador que sabe lo que hay y que sabe lo que es la cima de la montaña sagrada, aunque no la haya alcanzado, pero ha oído hablar de ella, se da cuenta de que todos están explicando un camino parecido, con ligeras variaciones de vocabulario. Y dice Juan: creo que amor fati era lo de aceptar el destino tal como te venga, creo. Vale. Sí, desde luego que los estoicos se caracterizaban por ser muy conformes, por mostrarse muy conformes con lo que la vida les depare. Pero también eso lo decían los pitagóricos. ¿eh? Confórmate con lo que tengas. No recuerdo exactamente las palabras que empleaban, pero todos los maestros griegos hablaban de que efectivamente hay que aceptar el destino y procurar vivir con alegría, fijándote más en lo que tienes que en lo que no tienes. Y lo que viene conviene. Sí, efectivamente. Los estoicos tenían, es la escuela que más triunfó en Roma. O sea, los romanos, que no eran en absoluto grandes personas del pensamiento, eso eran los griegos, porque los romanos estaban preocupados en hacer un imperio. Y el que se dedica a hacer un imperio no es muy lucido en estas otras cosas. Pues los romanos vieron como más inteligible, más comprensible el vocabulario que empleaban los estoicos, mejor que el de los epicúreos o que el de los escépticos. Sí, pero el destino la palabra destino a mí me da un poco miedo porque depende de la acepción que se le dé, que le haya dado el autor que uno ha leído. Y por tanto, pues ahí entramos en un campo difícil. Hay palabras que se suele decir que tienen mal karma. Por ejemplo, Dios. Yo no empleo en general la palabra Dios, prefiero decir divinidad, para que no se piense en el Dios de siempre. Espíritu, pues lo mismo. Se ha utilizado muy mal y yo no empleo la palabra espíritu porque no sé qué me va a entender la persona que oiga. Destino es otra de esas palabras. ¿eh? Otra, iluminación. No me gusta la palabra iluminación, porque en Occidente se le da, como hay una ignorancia absoluta sobre lo que es esto, el camino, pues se le da la interpretación que uno quiere o la que ha leído. Y en Oriente están mucho más asentados y hablan de la palabra con su verdadera acepción. Aquí no sabemos cuál es la acepción de la palabra iluminación. De manera que hay ciertas palabras que yo evito porque no me gusta cómo se han empleado en el pasado. Hoy ya sé que el tema era un tema un poco propicio a tener dudas porque son cosas muy localizadas y que en general aparecen cuando uno tiene muchos años, ya está jubilado. Entonces aparecen los problemas. Pero lo que sí os anima a todos los que seáis más jóvenes, los que no tengáis 65 años, es a vigilar y cuidar vuestro cuerpo para que no os vengan problemas cuando tengáis 65 años. Dice Miguel Ángel Medrano: en cuanto a concepto se refiere, lo más importante es sentir lo que es conocimiento, porque llega y llena el interior de la persona. Claro, claro. Yo por eso pongo siempre el conocimiento con mayúsculas, porque es algo realmente serio, es algo trascendental. No hay cosa más importante.
Y no me refiero a la mente superior, el corazón superior o el cuerpo superior. Me refiero al conjunto de verdades que forman el camino y la cima de la montaña sagrada. Ese trabajo es el más importante que hay en la vida del humano. Y dichoso el que se dedica a él. Y se dedica a él aquel que puede, no el que quiere. Porque lo que sucede es que el querer una cosa va ligado a estar preparado para poder acceder a ese conocimiento. Si no estás preparado, si no estás suficientemente pulido, si no te has trabajado antes, no vas a querer, no vas a interesarte. Y si no te interesas, evidentemente, pues no vas a encontrarlo. De manera que, en este caso, poder es querer, poder llegar, poder acceder, tener las características suficientemente limpias para poder acceder al conocimiento es el que puede llegar. Sí, Miguel Ángel, sería la verdad universal en las componentes superiores. Sí, este es el conocimiento. O sea, la semilla, en una palabra, que somos portadores de una semilla que hay que hacer crecer, que conviene hacer crecer y que solo tendremos ventajas y premios inmateriales cuando hagamos crecer esa semilla. ¿Y porque eso es lo que la divinidad, nuestro creador, porque eso es lo que quiere, porque para eso nos hizo, para que participemos de su esencia. A fin de cuentas, la plenitud divina lo que quiere es contagiarnos. Para eso nos creó, para que nos contagiemos de su forma de ser paulatinamente y cada vez nos parezcamos más a ella. Y cada vez participemos de sus propiedades. Y ahora, eso lo hace con paciencia y con tolerancia. La plenitud tolera que seamos malos bichos. La plenitud tolera a los malos bichos y no se propone castigarlos. Y por eso puede dejar la creación a su propio marcha, a su libre albedrío. Porque incluso aunque ganen los malos en un momento determinado, en un lugar determinado, los plenos, los que han evolucionado, no van a tener las cosas tremendamente malas, porque van a hacer caso a los estoicos y van a aceptar lo que viene. De forma que si no se dejan afectar por los comportamientos de los malos bichos, pues no van a sufrir las consecuencias que sufrirán otros. Y esto no es una llamada a la docilidad, es una llamada a ser nosotros y no depender de las acciones de los malos bichos, que los hay, que los hay. Y efectivamente existe la verdad universal, la verdad para todos, porque no somos distintos según la raza o el país o la creencia o el color de la piel. No somos distintos, somos iguales y tenemos la misma meta deseada por la plenitud, pero responderemos a esa llamada con interés o sin hacerle caso. Y esa es la diferencia. ¿La plenitud divina es el Tao? No. Creo que no. El Tao Te Ching lo tengo muy estudiado y yo diría que el Tao es el camino. Y ya me pones, dice Juan Gómez, Tao significa también, y se ha quedado cortado. Para mí que, siguiendo a Lao Tse, el Tao es el camino. Y Lao Tse utiliza un lenguaje paradójico para hablar de las cosas, de forma que solo le entienda aquel que está ya en el camino. El Tao Te Ching o Tao Te Ching tiene una traducción muy difícil. Tiene que traducirlo
alguien que sepa exactamente el camino y, por supuesto, que sepa también el chino en el que está escrito el original del Tao Te Ching. Yo tengo varios ejemplares distintos, ediciones, y solo hay una que esté bien traducida. A ver si me acuerdo y me es fácil encontrar ese libro y mostrarlo el próximo día. Es un libro antiguo, tendrá pues unos 50 años, tampoco demasiados, pero será difícil de conseguir. Pero es el único que he visto que explica las cosas con sumo acierto. Y el camino, pues es explicado de una forma muy poética y muy sutil y muy bonita, muy hermosa, muy lírica por parte del autor. Que dicen que son varios autores, que es una escuela, que no es un único autor, pero eso importa poco porque la sabiduría es buena, venga de quien venga. Yo creo que la plenitud divina no es el Tao, sino que los taoístas la plenitud divina no la nombran, no la nombran, nombran lo que nosotros los humanos tenemos que hacer. Y no tienen un concepto como nosotros los occidentales, que los griegos nos metieron la lógica, la cabeza, la mente, en el Olimpo y hablamos de Dios, de Zeus, de la Trinidad, concretamos, personificamos mucho a la plenitud divina. La plenitud divina no es una persona. Yo quiero explicar que la plenitud divina es más bien un estado con mayúsculas, una dimensión, y que esa dimensión busca multiplicarse por 2, creando la creación, para que los seres de la creación progresivamente pasen también al estado a la dimensión de la plenitud divina. Creo que así se entiende mejor el hecho de la creación. Dice Juan, a mí me gusta también escuchar cosas de budismo Dharmapada, creo que se llama. Y son cosas que te llenan el alma y te acercan a la plenitud como otros caminos. Sí, el budismo, el taoísmo son 2 doctrinas que a mí me gustan. Y las Upanishad también. Las Upanishad son más antiguas. Son las 3 doctrinas orientales que por ahora me han atraído. No me atrae el confucianismo ni me atrae el hinduismo de los devas. Me atraen las 3 que he dicho. Bien, pues estamos llegando ya al final del taller. Hoy ya me temía que iba a ser un taller menos ágil, porque los temas que he apuntado son temas muy concretos que afectan a la salud de las personas ya con más años. Los problemas se ven con los años, pero poner remedio, los que sois jóvenes, para que no tengáis que tener problemas cuando seáis mayores. Porque la vida se dificulta con problemas a los aparatos urinarios y a los aparatos reproductores. Dice Juan Pera, quiero saber si usted sabe por qué sufro del estómago y por más que busco remedio no me mejoro. ¿Esto a qué se debe? Wow. Puede ser una causa emocional, un ataque emocional que tú pongas en marcha sin darte cuenta. Dice Juan Gómez, prueba infusión de manzanilla, Jauperam, y dinos qué tal te ha ido. Sí, apoyo la sugerencia de Juan. Prueba infusión de manzanilla. La manzanilla, la infusión de manzanilla alivia el estómago. Alivia el estómago. Ante una digestión pesada,
lo mejor es tomar una infusión de manzanilla. Si el estómago no está demasiado mal, te lo aliviará, te lo curará. Si está fatal, si tiene una úlcera, espero que no, que un buscador no debe tener úlcera. Dice Juan, mano de santo, la manzanilla para el estómago. Sí, efectivamente. Para un trastorno del estómago no muy grave, no tipo úlcera, pues sí, la manzanilla es. Pero sobre todo, debes mirar, Juan Pera, si hay alguna relación entre dolores más intensos y algún disgusto en los 2 o 3 días anteriores, o incluso el mismo día. O sea, vigílate y escribe, haz un diario de cómo te va el estómago y cómo andas de relación con los demás. Es decir, tensión con los demás. Una tensión en el trabajo, con la familia, con los amigos, con el jefe, puede influir en el estómago con mucha facilidad. De forma que no dejarte afectar sería también una manzanilla sutil. Dice, cuando en la vida tenemos un problema que no podemos solucionar, que no podemos digerir, se refleja en el estómago, dice Pedro Calvo. Sí, es fácil. Yo no sé, la doctrina del doctor no la sé con tanta fluidez como para poder decir, el próximo día espero poder decir algo más sobre a qué cerebro pertenece el estómago. Creo que pertenece al primero, al tronco cerebral, y qué tensiones, qué disgustos pueden venir de esa zona. Serían, de memoria, los relacionados con la vida, con la reproducción y con otro más, que no me acuerdo. Bueno, si tienes problemas a causa de herencias, esos problemas son malísimos, son malísimos. Tienes que relativizar, Juan, tienes que relativizar. No pasa nada, no pasa nada. Los temas materiales no son tan importantes como para alterar tu salud y tu organismo. Tienes que relativizar y no dar importancia. Dice Tania que estamos intoxicados por metales pesados, químicos, parásitos. Hay que realizar una limpieza orgánica profunda para que el organismo pueda defenderse de las enfermedades. Y Miguel Ángel dice que hay que examinar qué ha pasado para trabajar y trabajarlo con las componentes útiles. Claro, yo suelo decir, ojalá que los problemas de salud os cojan con el fondo desarrollado, con la mente superior implantada o con el corazón superior funcionando. Si no es así, si os cogen antes, entonces estáis mal preparados para esto y vais a sufrir. Pero hacer lo que tienen que hacer las personas con capacidades superiores desarrolladas. No dejarse afectar. Piensa una cosa, creo que era Juan. Si incumple las reglas, vas a estar jodido. Hablando en directo. Cumple las reglas. Cumple las 2 primeras reglas. Las 2 primeras nada más. Y es fácil que te desaparezca el dolor de estómago. Pero si incumples las 2 primeras reglas, date por desgraciado, forzosamente. Y será difícil cumplirlas con la familia en estas condiciones, con un problema de herencia. Yo también he pasado por problemas de herencia, en la familia, en las gentes que me rodean. Pero tienes que cumplir las 2 primeras reglas, Juan. Tienes que cumplir las 2 primeras reglas. Y darte cuenta de que dentro de 20 años ese tema estará superado, pasado y no tendrá ninguna importancia. Adelántate y vivéncialo dentro de 20 años. A lo mejor están muchos ya en el otro barrio. Pero si incumples las 2 primeras reglas, el estómago te dolerá.
esfuérzate y cúmplelas. Dice Tania, los planes familiares como las herencias retrotraen a problemas no resueltos por generaciones. Ante eso hay que actuar sanadoramente, rompiendo círculos viciosos, pero escuchando al fondo, claro. Juan Pera, cuando se murió mi padre, lo primero que vino a mi mente fue que no me iba a enfadar con ningún hermano por cuenta de la herencia. Y te digo que me fue estupendamente. Y somos 11. Bien, pues ya tienes, Juan, ideas, sugerencias de gente que ha pasado por lo que tú. Si sabiendo que hay problema de herencia, no me extraña tu estómago. Pero si quieres superarlo, tienes que aplicar las dos primeras reglas. O las aplicas o estás perdido. Elimina pensamientos negativos y no te dejes afectar por lo que hagan tus hermanos o tu progenitor vivo. No te dejes afectar. No te dejes afectar. Las dos primeras reglas, Juan. Bien, amigos, ya hoy nos hemos pasado del tiempo, no importa. Hasta el próximo día en que hablaremos de la mente superior, pero no para seguirla ni para perseguirla, sino para saber lo que es y cómo funciona. Primero preparaos. Hasta entonces.